Como les decía, esta posición debe haber estado a cargo de usted. Generoso, no debe ser yo. Pero luego de esta... Bueno, está diseñado para que aquí entiendan muy bien y se sobren lo que hagan en el futuro. Por ende que voy a dar la clase normal y al final va a tener su cuestionario. Preguntas así rapiditas, un minuto por pregunta. Muy bien. La interpretación del, yo le llamo el voucher, ¿no? Porque es una especie de voucher, ¿no? El famoso voucher de laboratorio que es, ¿no? Que normalmente le llamamos, ¿no? La orden de AGA y electrolitos. Pero si ustedes ven ese examen, tiene un montón de información. Y casi ese voucher o el examen de AGA electrolitos, ¿no? Tiene un montón de componentes, no solo se ciñe a decir sobre el pH, bicarbonatos, ¿no? Sino que habla de oxigenación, electrolitos, de glucosa, de hemoglobina, ¿no? En fin, hay un poco de calcio, hay un número de información importante que prácticamente bien tomado y bien procesado se da una figura o una idea de perfil metabólico. Es el examen que mejor describe el metabolismo, el perfil metabólico de un paciente. Bien, un proceso fundamental fisiológico clásico que ya seguro ya muy conocido ya en fisiología particularmente, también en introducción a la química, capítulo ¿no? de fisiología renal, es el famoso equilibrio ácido-base. Y este equilibrio ácido-base es el escenario en que se puede normalmente desarrollar todas nuestras funciones en los diversos órganos. Ninguna etapa. Pero el ambiente, así como es el oxígeno, nosotros todos los que estamos aquí, ¿no? Si necesitamos algo, minuto a minuto, segundo a segundo, porque de un vaso de agua podemos prescindir. Un vaso de agua puedo tomarlo una hora, ¿no? Depende de un cafecito para que se le quite el sueño a varios, ¿no? Puedo tomarlo después de la casa, ahorita ya no, en la tarde, ¿no? Eso puedo prescindir, ¿no? De mi almuerzo tengo hambre, ya tengo hambre, pero eso puedo comer en 3 horas, ¿no? Pero lo que no puede prescindir, ¿qué cosa es? Oxígeno. Si se retira el oxígeno, todos morimos ahorita, en pocos segundos. Igualito, ese es el ambiente de nuestras células y tejidos. El oxígeno de células y tejidos es el medio interno representado por los ácidos ácido-base, por el equilibrio ácido-base. Entonces, ese equilibrio ácido-base hace alusión a la concentración de hidrógenos en el plasma sanguíneo y en otros compartimientos tiene un efecto importante sobre la función celular. Como ustedes saben, bueno, una parte del protagonismo son los hidrogeniones, ¿no? Es un representante importante del medio ácido, la parte ácida de este equilibrio ácido-base. Y por otro lado está el bicarbonato, que es una suerte de buffer, le llaman tampones extracelulares, que permiten que se establezca un cierto equilibrio con determinado pH en nuestro organismo, ¿no? Y que cuando ya interactúa con el hidrógeno, este bicarbonato, bueno, el famoso ácido carbónico es una molécula relativamente inestable en nuestro interior y que bajo una enzima que se llama anhidrasa carbónica se transforma en CO2 y agua. El agua, ¿no? Que también es importante componente de nuestro organismo, y el CO2 que generalmente gran parte lo eliminamos. Bueno, y estas relaciones, ¿no? Entre hidrogeniones y bases, ¿no? Ustedes saben que se puede calcular, expresar a través de diversas ecuaciones, ¿okay? Hay más que sobrepasan inclusive a las que vamos a presentar, ¿no? La madre de todos es la famosa ecuación de Henry-Lockhart, ustedes admiten fisiología, la cual expone a partir de la aparición del bicarbonato y del CO2 se van a originar una diversidad de cambios en el pH. Entendiendo
ácidos son donadores de hidrogeniones y las bases, ¿no? Como el bicarbonato, receptores de los mismos. Como ustedes bien saben, existen 4 desórdenes básicos, ¿no? de líquido gaseoso: acidosis metabólico respiratoria y alcalosis metabólica respiratoria. Lo que nosotros vamos a hablar casi en su totalidad acá es de los trastornos metabólicos. Eso supone que a nivel respiratorio esto lo hemos conversado en una medida de inmunología. Los trastornos metabólicos son aquellos en los que el trastorno primario fundamental es el bicarbonato. Y es el que guía, el que le da el nombre y apellido de que es un trastorno, ¿no?, primario metabólico. A diferencia de la creación de CO2, donde el primario es él y gobierna los trastornos respiratorios de base. En cuanto a esos trastornos respiratorios, ¿no?, el cambio de CO2 en el organismo genera una respuesta compensadora, entre comillas, se llama compensadora, ¿no? A veces uno tiende a confundir. Compensadora que dice que está bien, no que esté bien. El paciente, de todas maneras, si hay una alteración ácido-base, es una alteración patológica. Pero lo que, para contrarrestar que los efectos sean muy deleterios, sin totalmente anularlos, va a haber un movimiento de CO2 en este caso a un trastorno metabólico primario expresado por alteración de bicarbonato. Siguiendo una clásica regla, ¿no? Ambos van para arriba o ambos van para abajo. ¿Qué significa eso? Si el bicarbonato, como trastorno primario, va hacia arriba, que es una alcalosis metabólica, el CO2 también, en esa medida, también se eleva. O si hay una acidosis, ¿no?, el bicarbonato va hacia abajo y el CO2 lo sigue hacia abajo. Y que tanto lo siga hacia arriba o hacia abajo, eso es una fórmula de compensación. Y hay una determinada fórmula que te da un rango. Entre este rango es la respuesta compensadora del CO2 o para arriba o para abajo. Que sale de ese rango, para arriba o para abajo, hay un trastorno respiratorio adicional a ese trastorno metabólico y ustedes están haciendo ya un diagnóstico de un trastorno mixto, ya no es simple, sino es. El problema es que, bueno, hay limitaciones de esta clásica ecuación de Henry-Hansen, ¿no? No existe independencia del bicarbonato plasmático del componente respiratorio. Hay componente de bicarbonato que también por su lado se genera, sin necesariamente seguir en su totalidad componente respiratorio. O sea, no es que al bajar el bicarbonato baja el CO2, no, viceversa. El bicarbonato puede bajar algo más, sino que con esta fórmula está limitada y no se ve esa dependencia. Y lo que es importante, y vamos a ver en breve, ¿no?, es que no se deja ver los otros componentes que son de más pequeña cantidad, que no dejan de tener protagonismo en el líquido gaseoso, que son otros tampones diferentes al bicarbonato. Hay otro modelo que se llama el modelo de exceso de base. Casi lo que estoy haciendo es una especie de línea de tiempo de cómo, recuerden, la ecuación de Taylor-Hassel-Wallace hasta antes del siglo pasado, en el siglo XX, fines del siglo XIX. Ahí fue formulado, ¿no? Pero luego, a mediados del siglo pasado, ¿no?, se postuló el modelo de exceso de base, en donde, bueno, en el AGA, ¿no?, en el famoso voucher, en la parte final hay el exceso de base que van a ver que eso también va a ser útil. El exceso de base, el término base tampón define la suma de bicarbonato más otros tampones ácidos débiles no volátiles, que son importantes para establecer ese exceso de base de modo definitivo. ¿Quiénes son ácidos débiles no volátiles? Por ejemplo, ahí está el alumino, que va a jugar un rol, y van a ver que en una de las ecuaciones toma sus protagonistas. Cualquier bajada de alumina. El uso del exceso de base no tiene, por ejemplo, en cuenta, sigue teniendo, o sea que mejora ese aspecto, sigue teniendo algunos déficits, ¿no? No tiene en cuenta la contribución de tampones intracelulares. Es difícil medir los tampones intracelulares, lo que tenemos son tampones extracelulares, a través de los análisis de sangre, sobre todo arterial. Y la relación entre el volumen sanguíneo y el volumen intersticial. Por ejemplo, en los pacientes edematosos, ¿no?, el tomar una AGA y ver el trastorno ácido-base lo hace menos exacto, ¿no?,
por ese juego de líquido anormal acumulado en otros compartimentos. Entonces lo hace un poquito menos exacto. Pero sin embargo aporta el concepto de exceso de base que hay que tener. El otro modelo ya más reciente de los 80 probablemente es el modelo de Stewart, ¿no? En donde el hidrógeno y el bicarbonato son variables dependientes de tres variables independientes. Uno de ellos es el CO2, como el de género Hassel, ¿no? Pero aporta además la diferencia de iones fuertes, ¿no? En inglés, ¿no? Sí, ¿no? Strong, ¿no? Iones diferentes, ¿no? Algo así. Y el otro componente variable es la concentración de los ácidos débiles totales, que también es en inglés. Entonces, Stewart aporta estos conceptos: diferencia de iones fuertes y concentración de ácidos débiles volátiles. ¿Quiénes son los iones fuertes? El sodio y el cloro. Entonces, lo que habla uno acá es de la diferencia entre ambos. Como ustedes saben, el sodio más o menos es 140 más o menos 5, 135, 145. Y el cloro es 100 más o menos 10. Entonces, acá evalúa la diferencia entre ambos. Con respecto a los ácidos débiles, da una mayor información. Con respecto ya a los ácidos débiles, el que da la mayor información, porque colabora en el porcentaje mayor de la formación de estos ácidos débiles, es la albúmina. Y también seguida un poco, muy atrás por el fósforo. De tal manera, por ejemplo, que una pérdida de cloro lleva a un aumento del ciclo, o sea, de los iones fuertes, lo cual aumenta el pH. Un buen ejemplo, ¿no? La redundancia, son los vómitos. ¿Qué se pierde en los vómitos? Ácido clorhídrico, y fundamentalmente se pierde cloro. Entonces, por ejemplo, en un paciente, ¿no? Un paciente donde se pierde cloro, ¿no? Esto, por ejemplo, produce una alcalosis metabólica, porque lleva a que la diferencia de cloro sea menor. O sea, en este caso, por ejemplo, una alcalosis metabólica y por el otro lado, si inverso, una acidosis metabólica. La ganancia de cloro, ¿no? Por eso se llama acidosis hiperclorémica, se llama porque aumenta el cloro. Y eso da la famosa acidosis metabólica anion gap normal, ¿no? Conservado o hiperclorémico. Y cuando esta diferencia se aumenta, o sea, cae el cloro, básicamente estamos llevando un efecto alcalinizante. Por ejemplo, la alcalosis metabólica producto de un vómito continuo donde se pierde cloro. Y el otro es los ácidos, ¿no? Determinar la concentración, algo que era un poco dejado de lado, soslayado, que era la concentración de los ácidos débiles totales, que el representante más importante es la albúmina. Es una variable importante y su disminución va a generar un efecto alcalinizante, ¿no? Y por tanto un trastorno que puede tener a la alcalosis en algunos casos. Por esa razón, en los pacientes hipoalbuminémicos hay que hacer una corrección, ¿no? Porque puede prestarse para inducir a la alcalosis metabólica. O sea, un AGA bien interpretado tiene que también, sobre todo si están edematosos, producto de una hipoalbuminemia, tienen que recabar la información de la albúmina para tener una información mucho más precisa, más exacta y más al respecto. Bien, ahí está el voucher que yo les decía, ¿no? Común, todo ese tipo de información te da el medio interno, ¿no? El famoso medio interno está expresado aquí. Este tipo de información de lo más importante da esto que se llama examen de AGA y bueno, primero el estado ácido básico, que estamos conversando. Por eso que encabeza el listado de variables el pH. Luego, queremos ver las variables respiratorias, queremos saber el estado de oxigenación del paciente y ventilación. Con eso nos informamos al respecto de qué problema, si es hay hipoxemia, si es hipoxemia de tipo 1, tipo 2, con la insuficiencia respiratoria del caso. Eso lo sabemos por la valoración de oxígeno. Tercero, el estado de los electrolitos. No solo sodio, flúor, ahí está también el calcio,
y también el lactato. El lactato que, como vamos a ver, es expresión de perfusión celular y de daño funcional celular. Esto que casi nadie ve o poco ve, ¿no? Estamos acostumbrados que es uno de los protagonistas de la sobre todo el paciente clínico. Y de paso también hay componentes metabólicos que nos dan de ya para este examen, ¿no? Pues hay glucosa, hay hemoglobina. Entonces, una serie de variables que están ahí inmersos en esa información y que nos permiten orientar y gobernar en alguna medida las decisiones que tomamos al pie de la cama de pacientes, sobre todo en pacientes descompensados, inclusive. Bien, acá está un poco, ¿no? Las grandes alteraciones, ¿no? De pH, la acidosis, que significa una disminución de pH, la causa de pH que se eleva, ¿no? Expresado la acidosis, ¿por qué? Como aumenta el PCO2, le hace acidosis respiratoria, ¿no? O baja el bicarbonato, le hace acidosis metabólica. Pero bajo este concepto que hemos estado dejando entrever, ¿no? De la diferencia de iones fuertes, ¿no? Generalmente esta diferencia la brecha, disminuye, va en favor de acidosis de esta naturaleza. Recuerden, en el caso por ejemplo, la acidosis hiperclorémica, el cloro sube y el sodio se mantiene, por tanto la diferencia va a ser pequeña. Eso va a tender a ser la acidosis. Y la elevación de los ácidos volátiles, ¿no? Por ejemplo, una albúmina, que es caso raro, que aumente. Eso también lleva a una acidosis. Y por otro lado, la alcalosis. El PCO disminuido o vías en bicarbonato aumentado. Pero donde la diferencia de los iones fuertes se incrementa. O sea, por ejemplo, la caída del cloro hace que la diferencia con el sodio aumente. A eso una solución, a la diferencia de los iones fuertes. O la caída de los ácidos volátiles, ¿no? Los ácidos no volátiles, perdón. Ácidos débiles, no volátiles. Ahí está la albúmina. Ahí por albúmina tiene relación con, por ejemplo, la alcalosis. Las cifras que ustedes ya conocen en la normalidad, el pH, 7.4. Pero como nada es exacto en nuestro cuerpo, se maneja siempre por rangos. 7.35 a 7.45, rango nominal del pH. Pero definitivamente, nosotros cuando vemos un paciente con 7.36, ¿no? Parece que tiende a acidosis. Ya nos está dando una claridad. Si bien es cierto está en el rango de la normalidad, ¿no? Puede estar en la acidosis y hace que tomemos una gravedad al día siguiente. Y lo mismo para los extremos. Si tiene 144 que está en el rango de la normalidad, ojo, cuidado, porque está tirando la alcalosis. La cifra de presión arterial de oxígeno, 80 a 100 milímetros de mercurio, siendo una media de 90. Saturación, más de 90. La saturación promedio puede ser más de 94, 95 en la normalidad. El PCO2, la media es 40, pero la normalidad puede ser entre 35 y 45 milímetros de mercurio. El bicarbonato, de 22 a 28, siendo la cifra media 24 casi. Y un dato que creo que tienen que les aconsejo que vayan familiarizando y está justo al final, en las últimas líneas del voucher, es el exceso de base. ¿No? Y nadie le presta atención, es una entrada guiada, pues para que venga, tiene un valor clave, bueno, para los que más o menos vemos completamente la, ¿no? Descubre los trastornos ácido-base con pH normal. Un pH normal implica necesaria o no necesariamente que esté el paciente bien o alterado. ¿Sí? Puede haber pH normal y el paciente está críticamente enfermo y tiene que tener un grave problema de base. Pero ¿cómo con el pH normal? Hay personas verlos con exceso de base. Y el exceso de base normal es 0. Pero como siempre, nos manejamos con rangos. Va entre menos 2 y más 2. Si es menos de menos 2, 4, menos 5, menos 10, eso es acidosis. Si es más de más 2, 4, 7, 3, positivo, eso es una alcalosis. Y eso puede existir teniendo el pH normal. Por tanto, es como mirar de arriba, el pH justo está arriba. Y abajo está el exceso de base.
Y uno puede sacar cuenta, el paciente está bien o no está bien, o está falsamente con pH normal, cuando no lo tiene. Bueno, este es un tip para ver si la muestra sirve o no sirve. A veces hay muestras de sangre, ¿no? O ya está medio raro. ¿Cómo saberlo? Con la concentración de hidrógeno. ¿Y bueno, qué tengo que hacer? Es 7.8, mientras el pH que hemos tenido, qué sé yo, por decir 7.3. 7.8 menos 7.3 es el 0.5 por 100. Sí, bueno. Y lo mismo hacen, ¿no? La misma fórmula. Hidrogeniones igual a 24 por la ecuación de Hasselbalch entre el CO2 del área que han tomado y el carbonato que han tomado. Va a haber un cociente que probablemente es mayor de la unidad. Y comparan los dos resultados. Al comparar los resultados deben ser iguales, o con una diferencia que no supere ni para arriba ni para abajo en 2. Si sale de esa diferencia, esa muestra debe ser desechada y habrá que tomar. Eso es para saber si está ante una muestra que le va a dar información fidedigna. Por múltiples causas. Una muestra puede denaturalizarse, pueden tener al aire libre, tiene una serie de cosas, transporte. Bien, ya esto es formalmente ya lo que ustedes, ¿no?, conocen básicamente, ¿no? El estado acidosis. Acidosis si el pH es menos de 7.4 o acidemia si el pH es menos de 7.35. Bueno, más que todo es una cuestión semántica. Acidosis, acidemia. Acidosis, ¿no? Puede ser 738, pero acidemia es 734. Lo mismo sucede para la alcalosis y alcalemia. Alcalosis más de 7.4, 7.42. Una alcalosis. Pero alcalemia es más de 7.4. Más bien sé de las demias, que es el nivel que importa. Acidemia y alcalemia estamos en los rangos que hemos puesto. Y eso genera, pues, los 4 trastornos cardiovasculares que ustedes bien conocen: acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, con que el primario es el que manda. Si dice acidosis metabólica, porque el carbono está abajo. Si dice alcalosis metabólica, porque el carbono está elevado, primariamente. Sigue la flecha. Si dice acidosis respiratoria, porque el peso está elevado, si dice alcalosis respiratoria, porque el peso está elevado. Y por consiguiente, como lo hemos dejado entrever, ¿no?, la respuesta compensatoria sigue la misma dirección que el trastorno primario. Si el carbono baja, el peso baja. Si el PCO sube, el carbono sube. Esa es la combinación. Lo que hay que ver es el rango. Y esto lo hacen ustedes por fórmula. Y por fórmula. Se sabe o no una fórmula, ahí están diagnosticando un trastorno mixto o adicional. Cuando valores normales son claves para la hora de interpretación, alguien proponía la lectura de la en 3 pasos, ¿no? Básicamente son 3 pasos: el pH, de la unidad de esos rangos, el PCO2, de la unidad de esos rangos, y el exceso de base, ¿no?, que depende para ustedes, es algo nuevo, ¿no?, y los en esos rangos, más, menos 2. Cualquier valor fuera de esos rangos establece el trastorno de su base. Puede estar el pH en 740, puede estar el PCO2 en 40, pero si el exceso de base está menos de menos 2 o más de 2, hay trastornos de base. ¿Ok? Por eso que, bueno, podrían de esto elegirse 3 situaciones, ¿no?, bajo estas 3 variables, ¿no? Evaluar el pH. Si es normal, vamos a la segunda, evalúe el PCO2. Si es normal, evalúe el exceso de base. Si es normal, la es normal. Puede decir así privada. ¿Sí? Si al evaluar el pH es normal, el PCO2 es normal, pero el exceso de base es anormal, entonces existe una alteración metabólica, fundamentalmente metabólica, ¿no? Si es menos de lo negativo, una acidosis metabólica, o sea, menos de menos 2. Si es positivo, más de más 2, una acidosis metabólica. O sea, el exceso de base te dice
indican que hay trastorno metabólico. Lo que falta ver es para dónde está girando, hacia arriba o hacia abajo. Y en otra situación, si usted se evalúa el pH y es normal, pero el PCO2 es anormal, ¿no? Más de 45, ácido respiratorio, menos de 35, la dosis respiratoria, evalúe el exceso de base. Y si este es normal, existe un trastorno respiratorio agudo. Recuerden que cuando había trastornos ácido-bases, podía ser respiratorio, puede ser agudo o crónico. Bueno, es agudo si el exceso de base es normal, pero con este PCO2 anormal. Pero si el exceso de base es anormal, más este PCO2 anormal, el trastorno respiratorio. ¿Sí? Eso es lo que algunos, ¿no? Lo ven como tips, ¿no? La lectura del AGA en 3 pasos. Bien, como básicamente nosotros vamos a hablar de trastornos de carácter metabólico, no respiratorio, metabólico, vamos a enfocarnos a eso. Las 3 fórmulas que se debe emplear para calcular la compensación respiratoria a un primer trastorno, en este caso metabólico. Primero, para acidosis metabólica. Bueno, tenemos un paciente que se dio con pH 7.25, acidosis, bicarbonato bajo, acidosis metabólica. Entonces, quiero ver la compensación respiratoria expresada en nivel de variación de CO2. Le aplico la fórmula. PO2 integrado para hacer esa acidosis metabólica. 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. ¿Okay? Y así mismo también para el trastorno metabólico primario de alcalosis metabólica, donde el bicarbonato sube. Lo que hacemos es, el PCO2 esperado es bicarbonato por 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2. Es la compensación respiratoria o del CO2 para esa alcalosis metabólica. Claro, algunos ¿no? me van a decir, hay otra fórmula también, hay como 7 fórmulas de alcalosis metabólica, pero la más popular, la más utilizada es esta. 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2. Pero pueden pensar, un poco complicado es más la vida. Y lo que es la base esperada, otra vez el exceso de base. PCO2 del AGA menos 40 por 0.4, ¿no? Para ver, ya lo que hemos dicho, si la base está alterada, es un problema respiratorio primario, es crónico el problema. En agudos no, el exceso de base está normal, el exceso de base está alterado en crónicos. Y utilizan esta fórmula ya para la base. PCO2 menos 40 por 0.4, ¿no? Para ver, ¿no? Las compensaciones metabólicas, ahí le doy la vuelta, a problemas respiratorios, o agudos o crónicos, ¿no? O a crónicos, mejor dicho, en acidosis metabólica. Porque los agudos, que son de menos de 24 horas, son no modifican nada. Pero no lo voy a complicar con eso, si bien se lo bien, perfecto, no es necesario. Este es para la parte respiratoria. Porque nosotros nos centramos en estos dos. Las compensaciones respiratorias para problemas metabólicos, excitación metabólica o alcalosis. Bien, ahí está un poco la sumarización de las famosas fórmulas, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? La acidosis metabólica con la fórmula de la alcalosis mínimo, la acidosis respiratoria aguda, el exceso de base está entre el más menos 2 y las fórmulas esperadas, ¿no? Y entonces la interpretación, para lo que nos interesa, la parte metabólica. Si el PCO2 que nos sale como resultado, ¿no? Es igual al esperado, está en el rango de lo esperado, es acidosis metabólica pura. Pero el PCO2 está mayor que el esperado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El PCO2 que sale en el AGA, ¿no? Sale en 40, que es un PCO2 normal, pero acá ustedes le calcularon que estaba el PCO2 en 30. 30 más menos era el resultado. Pero este 40 es una doble acidosis, una acidosis metabólico-respiratoria. Y lo otro también, si el PCO2 que ustedes han calculado por fórmula es menos del esperado, tiene una alcalosis respiratoria.
igualmente el mismo concepto para la fórmula de la canosis metabólica, ¿no? Si sale de los rangos esperados, es una canosis metabólica. Si el PCO2 sale más de lo esperado, ¿no? La fórmula, ¿no? Acidosis respiratoria. Si el PCO2 es menos esperado, alcalosis respiratoria. Nosotros son fórmulas de compensación metabólica a un problema respiratorio primario. Me vuelvo a mí. Algo. Estoy en una clase. Me escribe entonces. Estoy en una clase. Me escribe. Bien. El siguiente paso es básicamente aplicado para las acidosis metabólicas. Si ustedes han llegado al diagnóstico de una acidosis metabólica, evidentemente hay acidosis metabólica de dos tipos. Hay un GAP elevado y hay un GAP normal o hiperclorémico. Entonces, hay que calcular si hay una acidosis metabólica, ¿no? La famosa brecha aniónica, que lo distingue. El anion gap, ¿no? Es la diferencia entre los iones, entre los cationes y los aniones, ¿no? Por ejemplo, es el sodio menos, que es el principal cation o anión. Un cation, ¿no? Carga positiva. Y los aniones son la carga negativa, la suma del cloro con el bicarbonato. Esos son los aniones. Nunca va a salir igual. Va a haber una brecha. Y eso se llama, esa brecha en inglés es gap, el anion gap, la brecha aniónica. Entonces, ¿ustedes saben cuál es la brecha aniónica normal? No, de 8 a 10 o 8 a 12. Mejor, o de 10 a 12, va por ahí, es una brecha aniónica normal. Entonces, estamos hablando de que, ¿no? Una brecha aniónica más de 12 probablemente es un anion gap elevado, y menos de 8 es un anion gap disminuido. Hay anion gap disminuido en ese caso también. Entonces, solo aplicable a la acidosis metabólica, ¿no? Entonces buscamos el gap. Si es de 8 a 12, anion gap normal. Si es más de 12, anion gap elevado. Muy bien. Pero ahí queda la cosa, no queda la cosa ahí. Vamos a ver si además, por la otra fórmula, teníamos un trastorno respiratorio, porque la otra eran las anteriores fórmulas compensatorias respiratorias del trastorno metabólico. Acá vamos a ver la fórmula de las compensaciones metabólicas al trastorno metabólico. Básicamente, acidosis metabólica. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, para eso ya tienen el anion gap, ya dividieron unos tipos de acidosis metabólica, pero esa acidosis metabólica, anion gap elevado, puede tener una acidosis más, puede estar adicionalmente con un trastorno mixto. Puede ser una acidosis metabólica anion gap elevado y a la vez gap normal, que puede existir las dos cosas, ¿no? Sí puede existir las cosas. Y puede haber acidosis metabólica anion gap elevado con alcalosis metabólica coexistiendo, también puede coexistir. Entonces, ¿cómo lo saco? Con la albúmina. Entonces, saco el gap de la, se llama el anion gap corregido. El anion gap corregido es el anion gap que se tiene más 2.5 por 4 menos la albúmina 6. Teniendo en cuenta que la albúmina normal es 4. 4 menos 4 es 0. Por 2.5, 0. Entonces, si la albúmina está normal, el anion gap no hay nada que corregir. Pero, por ejemplo, si tiene 2 de albúmina, paciente más 2 con albúmina, ahí sí puede tener sentido, ¿no? 4 menos 2 es 2 por 2.5 es 5. Y le sumo al anion gap. El anion gap, que por ejemplo puede ser un anion gap, digamos, que solo entra en esta condición los que tienen acidosis metabólica, particularmente los anion gap elevados. Puede tener, por este anion gap 15. 15 más 5, 20. El verdadero anion gap de este paciente es 20. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Para calcular el delta de la brecha aniónica. El delta de la brecha aniónica. Claro, el delta de la brecha aniónica es, quiero ver la diferencia que existe
entre la brecha iónica calculada y la que he obtenido por análisis coincide también con los cambios de bicarbonato, porque el bicarbonato puede ser también expresión del AGA y también expresión de lo que calculo. Entonces, por regla de, eso sí tiene que ser exacto, la brecha iónica tiene que subir o bajar igual, numéricamente casi igual que el bicarbonato. Entonces, el cociente, la diferencia de ambos debe ser casi 1, no debe haber diferencia. Entonces, para expresarlos, ustedes tuvieron el año corregido, que era con alude. Ese le restan 12. Si por ejemplo el área corregido anteriormente tenía 20, 20 menos 12, 8. Ese es el cambio esperado, ¿no?, que debería también tener el bicarbonato. ¿Okay? Ponemos ahí el ejemplo, nos da 8. Y ahora, con respecto al bicarbonato, ¿cómo hacemos? O sea, eso se obtiene por el bicarbonato normal, que es 24, ¿no?, menos el bicarbonato esperado. Vamos a poner que ese paciente tenga 15 de bicarbonato en el AGA. 24 menos 15 es el delta del bicarbonato, es ahí, corregido, es 9. Bueno, entonces lo que ustedes hacen es comparar, ¿no?, que el bicarbonato del paciente es igual al bicarbonato corregido. Eso es una ácido nitroso con anhidra pura. Si comparan, que es lo mismo. ¿Okay? Si sale lo mismo, es una acidosis metabólica anhidra pura. Pero si ustedes encuentran que el bicarbonato del paciente es menos al bicarbonato corregido, entonces hay una doble acidosis metabólica. La inicial, acidosis metabólica en lugar elevada, más acidosis metabólica sin anhidra o hiperclorémica. ¿Que las dos cosas pueden coexistir? Por supuesto que pueden coexistir. Esos son los famosos trastornos triples o cuádruples. Pero ¿de dónde salen esos casos? Salen de estos pacientes complejos. Son pacientes, cuanto más trastornos ácido base, más complejos, más críticos. Lo más bacán es hacer la fórmula y todo, más elegantes, no más complejos. Yo me conformo que hagan nomás 2 trastornos y punto, pero si quieren dar un paso adelante, esta es la forma de dar un paso adelante. Esto es válido solo para acidosis metabólica anhidra elevada. No vale para alcalosis, no vale para, no se rompa la cabeza. Solamente esto es en situación de acidosis metabólica anhidra elevada. Entonces, comparan ahí, pues, ¿no? Si el bicarbonato del paciente, ¿no?, el que hemos tenido, es menor al bicarbonato corregido, el del paciente es el del AGA, es menor al bicarbonato corregido, o sea, perdón, es mayor al bicarbonato corregido, quiere decir que hay más bicarbonato de la cuenta, entonces será una alcalosis metabólica. O sea, el paciente tiene acidosis metabólica anhidra elevado más alcalosis metabólica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que da el delta de la brecha iónica, que nada más hace relacionar, ¿no?, para eso necesita información del anhidra, ¿no?, necesita información de la albúmina, y ustedes se ponen nomás a comparar con la diferencia del bicarbonato que hemos tenido. La segunda fórmula, el bicarbonato esperado, ¿dónde está? ¿De dónde sale? Claro, es de lo de este es el cambio esperado en el bicarbonato. O sea, te sale cuánto. Por ejemplo, el anhidra normal es 12. 12 menos 12, 0. No va a haber un cambio en bicarbonato. Pero por ejemplo, el bicarbonato está en 24. Perdón, el anhidra está en 18. Menos 12 es 6. Ese es el cambio esperado del bicarbonato. Eso lo pones aquí. Y ahora sacas el anhidra normal. 24 menos 6. Ese es el bicarbonato corregido, 18. Y ahí es donde tú pones para comparar con el que te ha salido del agua, con ese bicarbonato corregido. Y haces las interpretaciones correspondientes. ¿Ok? Doctor, una cosa de la anterior, el bicarbonato normal, o sea, ¿qué valor espera del paciente? El bicarbonato normal es el bicarbonato
como el año normal de la cifra, el año esperado, por ejemplo, es, perdón, el bicarbonato normal es 24 para estos efectos. Y evidentemente, como es una acidosis metabólica, ¿no? Vas a restar, el bicarbonato ha caído. Está en 15, está en 20, está en 10, no sé. ¿No? Si está en 10, 15 menos 24 menos 10 es 14. Y ese es el bicarbonato corregido. El bicarbonato normal siempre es 24, ¿eh? Claro, siempre considera 24 al bicarbonato normal. Claro, correcto. Así como el año UNDAP, ¿no? Esperado, ¿no? Es el que te va a salir de la fórmula que es la anterior. Por eso necesitamos hablar de esta fórmula. Año UNDAP corregido. Está corregido con la albúmina. Pero vuelvo a repetir para el ejemplo práctico, ¿no? Una albúmina de 4, que es lo normal. 4 menos 4, 0, 2.50, año UNDAP. El año UNDAP no hay nada que corregir, es el mismo. Va a empezar a haber diferencia cuando la luna disminuye cada vez más y más. O sea, necesitas ahí albúmina para hacer tu trabajo. No se puede hacer sin albúmina. Bien. Por ahí también puede ser útil lo que se llama el índice de cloro sodio, que también está en el agua. El índice de cloro sodio es un cociente. Es la cantidad de cloro entre el sodio. Nunca el cloro va a ser más que el sodio. Cloro normal, 100, 110. Cloro normal, 140. Entonces ustedes pueden comer de 100 entre 140, o 110 entre 140. Siempre va a haber una cifra. La normalidad es que guarda esta relación entre 0,75 y 0,79. Siempre va a ser menor de la unidad. De tal manera que si es menor de 0,75, estamos hablando de una alcalosis metabólica. Si estamos hablando de más de 0,79, nos encontramos con una acidosis metabólica hiperclorémica. Y es lógico señalarlo, ¿no? Porque cuanto más cloro hay en el denominador, ¿no? Ahí la diferencia con el sodio va a ser, el cociente va a ser mayor. Entonces es una acidosis metabólica hiperclorémica. O sea, también pueden sacarlo por cloro y sodio si están ante algún trastorno adicional de esta naturaleza. Bien, una vez ya establecido bien las formas y los cálculos, ¿no? Y los diagnósticos ácido-básicos, bueno, ¿qué cosa va a producir? Acá le pongo las causas de acidosis metabólica, ¿no? Que ya hemos visto, punto clave, la brecha en el año UNDAP. Puede ser UNDAP normal o puede ser un UNDAP elevado. El UNDAP normal puede ser gastrointestinal o puede ser renal. En el gastrointestinal, ¿no? Acidosis metabólica, básicamente es por la pérdida de bicarbonato. ¿Dónde es rico bicarbonato en el organismo? En el intestino delgado. Recuerden que las secreciones intestinales, ¿no? Son pancreáticas y intestinales son ricas en bicarbonato. Y al haber diarreas, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Puede producirse esa acidosis metabólica. Más raramente una fístula. La fístula es una complicación entre la piel, ¿no? Y el tejido, el tubo intestinal, puede ser una causa. En el modo común, diarrea, típica causa de acidosis metabólica genética normal. O renal, pero como tubulopatía, ¿no? La acidosis tubular renal, diferente a la enfermedad renal crónica, que es molecular. Ese sí produce en otro lado una acidosis metabólica a nivel elevado, vamos a ver. Acá son las tubulopatías, acidosis tubular renal, que hay como 5 tipos, 6 tipos. Si ha tomado niveles de anhidasa carbónica, como por ejemplo, ¿no? La acetosolamina, que muchas veces. ¿Sabes para qué se utiliza la acetosolamina? Una es la droga. Otra. Las 3 indicaciones formales de acetosolamina. Yo creo que casi nunca se tiene en cuenta. Otro es para el glaucoma, como van a ver en la cardiología. Y la otra es para lo que se llama la hipertensión con enfermedad benigna. Es decir, hay la actividad de la hipertensión renal no hay ningún tumor. Se produce más líquida cuenta. Para disminuir la producción por peso por videos a nivel encefálico. Y por otro lado, la brecha dinámica elevada, que puede ser endógena o exógena. La endógena
¿qué es lo que se expande cada día en la clínica? O por acidosis láctica, o por cetoacidosis diabética, ustedes ya pasamos por el endocrino, ya saben que es este cuadro, o por la uremia, la enfermedad renal crónica, o los AQIs, las injurias renales agudas, se expresan por acidosis metabólica dicha o hormonal elevada. En cambio, acá por qué? Porque el lactato está elevado, ácido medio interno, ¿no? Acá están los cetáceos, todos los tónicos, beta-hidroxibutylato, ácido hidroxibutílico, y en la uremia también los componentes todos nitrogenados y exógenos. Son generalmente lo que son por alcoholes, metanol o etilenglicol. De vez en cuando sale ahí por televisión, ¿no? Se han intoxicado, generalmente es el alcohol de los alcohólicos pobres, ¿no? Toman cualquier cosa, ¿no? Entonces, parecido con la realidad, coincidencia, esto es mortal, el paciente entra en una ceguera, toma sucesorio y hace una metabólica severa. A veces los pacientes están ya. Y también salicilatos, cetoacidosis alcohólica, causan la pelea. Unas palabras, una imagen con la acidosis láctica, que es importante tener. La acidosis láctica puede ser de tipo A o de tipo B. Generalmente la acidosis láctica tiene que ver mucho con eso, con hipoperfusión tisular, con mecanismo anaeróbico de los tejidos o las células. Los shocks de diversas causas, cardiogénico, hipovolémico, shock séptico, ¿no? Lactato severa, la falla respiratoria lo mismo, la insuficiencia respiratoria, isquemia mesentérica, anemia severas. Todos tienen como que hipoperfusión, pero fundamentalmente la hipoperfusión conlleva a hipoxemia, celular, ¿no? Y eso es la tipo A. La tipo B, ¿no? No es tan grave, no es expresión de gravedad conocida, pero sí nos ayuda mucho. Por ejemplo, son enfermedades crónicas de larga data o enfermedades no galopantes importantes. Por ejemplo, cualquier sistema una respuesta en cirrosis hepática o en falla renal, también puede estar en pacientes con VIH y estadio avanzado, en algunos amargos severos, pero nos ayuda mucho, por ejemplo, en neoplasias. A veces un paciente, ¿no?, es tamizado, dice, bueno, no hay mayor cosa, ¿no? Y le encontramos lactato elevado. El lactato no es algo que comúnmente se pide. El lactato está en 4, 3, 4, qué raro, si el paciente no tiene ninguna enfermedad. No habrá una neoplasia fúngea, al final, es una neoplasia fúngea, solo por el lactato. Nos deja ver eso. La acidosis metabólica, la acidosis láctica tipo B, es por fármacos. Hay una lista grande de fármacos, pero un clásico es la metformina, pero una lista larga. Y bueno, eso es el caso, ¿no? Hay pacientes con trastornos genéticos, metabólicos, que producen la placa, ¿no? La deficiencia de todos estos productos, de glucosa, y fosfato, en enfermedades metabólicas, pueden producir acidemia láctica. Entonces, son las causas de acidosis láctica o elevación del mismo, ¿no? Y por otro lado, la alcalosis metabólica, sus causas. Un tema cardinal es el cloro de orina. Hay que medir el cloro de orina por litro y más o menos en un punto de corte. Ya se imaginarán que menos de 25, más de 40, entre 25 y 40 que ahí la cosa no está muy clara. Pero si es menos de 25, cloro de orina, alcalosis metabólica, ¿no? Hay o es pérdida renal o pérdida gastrointestinal. Otra vez, náuseas y vómitos, son nasogástricas que están conectadas hacia abajo, la pérdida del paciente, o diarrea perdedora de cloro, o pérdida renal, por ejemplo, uso de diuréticos, ¿no? La principal, por ejemplo, la furosemida, en el segundo caso, los tiacídicos, pueden inducir alcalosis metabólica. Y si tienen más de 40 pérdidas de orina, acá están los estados
síndrome de hiperaldosteronismo, a la reza de la enfermedad de Crohn, hiperaldosteronismo primario, ¿no? Problemas adrenales como el síndrome de Cushing, ¿no? También está la hipertensión renovascular, está también ahí la hipertensión maligna, los tumores sectores de renina, o la liberación exógena de corticoides, ¿no? Continuamente damos a nuestros pacientes con enfermedad de colágeno. Y un síndrome interesante genético es el síndrome de Barber, ¿no? Que es una tuberopatía, ¿no? En donde está presente este problema de necrosis metabólica asociado a trastornos cognitivos visuales. Bien, ya eso simplemente para completar, ¿no? Grandes alteraciones ácido-base, ¿no? Prácticamente causa de ausencia respiratoria, obstrucción de la vía aérea, ¿no? Generalmente eso va a producir, ¿no? A veces, puede ser una enfermedad más clásicamente pesada, ¿no? Que típicamente requiere CO2. Muchas veces un paciente lo reconocemos como un CO2 retenido donde entra el costo paciente, CO2 en 50, 52, 60, ¿no? Con hipoxemia. Puede ser un hipoxemia compensado. O depresión del centro respiratorio, típico es el paro respiratorio, utilización de drogas, de fármacos depresores del sistema nervioso central, el paciente hipoventila, por tanto retiene CO2 también. Sedantes, fármacos anestésicos, el síndrome de apnea sueño, pulmones cerebrales, ¿no? El shock también causas neurogénicas, ¿no? Ahí está el Guillain-Barré, las miastenias graves, todo lo que tiene que estar relacionado con la mecánica respiratoria, desde el centro respiratorio, un traumatismo cerebrovascular, pasamos por un tema medular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, o por una enfermedad de medio periférico, Guillain-Barré, o por una enfermedad de la placa motora, una miastenia gravis, o por el músculo, ¿no? Una poliocitis. Todas esas son enfermedades que se interponen en la normal ventilación. Creo que comentábamos en la ASA. Esos pacientes se pueden morir con los pulmones normales o con insuficiencia respiratoria, pero es de tipo 2 ventilatorio, porque la mecánica respiratoria no funciona por ese problema. O propios de efectos restrictivos, por ejemplo, ¿no? Todo un pulmón lleno de sangre, un tórax o un neumotórax lleno de aire, hace que el tórax no se expanda. Hay problemas en la mecánica respiratoria y eso puede producir también acidosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria termina en los ojos. Generalmente, lo clásico es la hipoxia, la anemia, la fiebre, hace que el paciente respire mal en la cuenta, no sigue estando sentado, no tiene nada en el pulmón, pero está anémico, porque tiene que echar rápidamente su corazón a la poca movimiento que tiene a girar y debe tener la consecuencia de la sufre el pulmón, que tiene que aumentar su fuerza respiratoria, ¿no? En la altura, por ejemplo, o desorden del sistema nervioso central también. El más clásico es la ansiedad. La ansiedad, muchos pacientes vienen ahí hiperventilando con alcalosis respiratoria, generalmente son jóvenes, un conversado, pacientes jóvenes, o también infecciones, hiperventilación, hay taquicardia. O por ejemplo también, que ha tomado aspirina, si empieza a decir, ¿no? Santinas, empieza a hiperventilar. Paciente con sepsis también empieza a hiperventilar, ¿no? Y todos los pacientes con enfermedades pulmonares, ¿no? De base, las enfermedades intersticiales, la fisiopatía, la neumonía, la neumonía pulmonar, la insuficiencia cardíaca, como edema de pulmón. Entonces, pacientes que tienen en común taquicardia. ¿Y qué va a producir eso hacia base? De atrás. Muy bien, ahora sí saquen una hoja. Habiendo entendido, pues creo que todos han estado muy atentos y en la receta, saquen una hojita con su nombre, para todos a comer tranquilamente. ¿Qué creen que es?
suena a una frase histórica? Vamos a relajarnos. Un boleto no, pues. A ver. ¿Me suena a una frase conocida? Por si acaso, no sé si será. ¿Hay escuchado por si acaso por sus obras los conoceréis? ¿No? Son agnósticos o ateos. Agnósticos o ateos. Bueno, a una cultura general. Siendo agnóstico ateo. En la Biblia, ¿qué lo dijo eso? Cristo. Claro, Cristo decía, y es algo cierto, algo sabio. La gente que habla, todo uno lo conoce por lo que hace. Por eso que decía, por sus obras lo conoceréis. ¿Eso qué tiene que ver con esto? Si les gusta, me van a encontrar gusto. Yo le encontré gusto alguna vez, y yo trasladé esa frase a los ancianos y dije, por el haga conocer, y dice, ¿quién quiere conocer usted por el haga? Al paciente. O sea, por la información que me da el paciente, yo lo leo rápidamente. Pues tu paciente por si acaso no tiene esto. Casi en el 80 o 90% de los casos. Así es. Pero ¿cómo? Si no te ha dado nada de la historia. Nada bien hecho, bien procesado. Bueno, eso es cuando ya se ha incorporado bien los conceptos, las formas, todo ya facilita el lúdico ya. Muy bien, voy a pasar 5 horas. Le voy a dar 2 minutos, es demasiado tiempo, 2 minutos, ¿no? Para 2 preguntas, cada una de estas 5 horas. Las 2 preguntas son diagnóstico completo ácido base y segundo, ¿cuál creen que sea la enfermedad de fondo que tenga el paciente? Claro, o sea, mira, antes de poner los sacos, bien fácil era la pregunta, ¿no? Diagnóstico ácido base, ¿y qué creen que sea? O sea, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Está bonito? ¿Ah? ¿Qué historia? Acá no hay historia, por eso ahí está esa frase. ¿Ya? ¿Todo listo? ¿Pusieron su nombre? Nada, que me falta tiempo, mi nombre, mi código, ¿ya? ¿Puedo reconocer? Nada de código. El examen va a durar 10 minutos. ¿Ya? Va a ser 2 minutos por nombre. Van a estar más concentrados que mirando al documento, van a estar más concentrados que mirando. Primera. Pues, un favorcito. No se puede. No. Se me salió el propósito ya. Bueno, ahí te pones a desarrollar la pregunta. De repente no va a verse muy bien las otras. No. Mejor quédate arriba. Vayan haciendo, vayan desarrollando. No es el examen grupal, examen personal. No es el bicarbonato. Está abajo. Por eso que tienes que. Ya, ahora te pide la manera que la bajes. Perfecto. No, pero hay 2 bicarbonatos, ¿no? Son parecidos. Son parecidos. No hay mucha diferencia.
Trastorno ácido base, si es simple o es mixto, no le pido ya 3. Que podría hacerse el juego. Con que me digan 2 es suficiente, si es que tiene 2. Y analizando el resto de información, porque ahí tiene información también, es válido el resto de información, y les ha dado cabe el término, los elementos suficientes para que hagan definición de probables diagnósticos. Pero, 38, 39 dice. ¿Qué es eso? ¿30? Está clarito. ¿39? Sí, ya me cuenta el 39. La lente tiene que utilizar. ¿39? 39. ¿Qué vos? 39. 109 sí debe ser. ¿Calculadora se usa? Calculadora vas a utilizar. Para más acá, para iniciar el examen con logaritmo, todo. Bien. 10 segundos final. Bien, pasemos al segundo caso. Al segundo acto. No, pero usted. No. Es. Incidencia. No, tiene que ir. Ponen el dato y en silencio. Ah, no ven así. ¿Cuál de los dos? No sé, ¿qué es? ¿Qué cosa aquí? El bicarbonato es 6,7. No sé, cualquiera. Por la que quieras. Diego, ponle la carta. La más fina.
futuro. Pero bueno, o sea, ¿cuál de los dos? Porque ahí sí, para ver la compensación sí cambiaría, creo. Generalmente puedes utilizar el mayor, que da en 15. ¿Y te parece? Electrolyto. En 26 está. Bien, ¿verdad que sí? Todos los datos valen, todos. Ven a mirar todos. ¿Dónde? Un momento. Bien. Transformación base y diagnóstico clínico deducido de toda la información. Bien, ahora sí, con la siguiente, pero la siguiente no es para cambiar. Entonces, ahí no vale. Ese no va a ser para enseñar al final. Muy bien, vaya viendo, voy a corroborar que hayan venido, que me dicen, no he venido, no he venido. Alonso. Presente. Pasa. Presente. Pino. Presente. Arroyo. Presente. Barzola. Benítez. Bernal. Chula. Presente. Enciso. Presente. Hilario. Inga. Presente. Acay. Presente.
Presente. Ruiz. Salvador. Santa María. Silva. Pedro. Verónica. Y Ugas. Ya por el tachado de huevos en un internazo apropiado. Ya, ahora sí entonces. Dos puntos menos. Jonathan,